Hola, bienvenidos a una cápsula más alrededor de nuestras reflexiones sobre los aspectos más importantes de la gestión para el aprendizaje intensivo en lo digital. Hoy quiero profundizar en una mención que hice en una cápsula previa de la importancia de la interacción como el elemento más transformador de los nuevos escenarios de transformación, enseñanza y aprendizaje. La charla de hoy la denominé El futuro ahora, inteligencia colectiva, nuevos artefactos socioculturales para la educación intensiva en lo digital. Y me voy a apoyar en una metáfora resultado de una investigación, la investigación del proyecto Conectoma, y a partir de ella establecer por qué la interacción se convierte en un objeto tan fundamental en la educación contemporánea. Entonces, veamos esa relación entre interacción y aprendizaje aumentado. Entonces, lo primero que quiero destacar es la importancia de reconocer qué está transformándose y dónde está el horizonte de cambio de lo que estamos viviendo contemporáneamente. Nos estamos enfrentando no solamente a un cambio social, el escenario de pandemia en el que nos encontramos es evidente que eso está ocurriendo, pero también venía ya de años atrás un cambio tecnológico importante asociado a la revolución digital, pero la combinación de los efectos emergentes de esas transformaciones, lo que están produciendo al final es un cambio de era, un cambio profundo de la manera en que nos definimos, somos y estamos en el mundo. Para profundizar en el tema, para los que estén interesados e interesadas, dejo estas tres referencias, el caso, la discusión que plantean Cobo y Mobarek sobre aprendizaje invisible, donde ellos nos invitan a reconocer cómo la educación en la era de la multiplicidad de interfaces de medios, mediaciones y recursos digitales está transformando la forma en que aprendemos y los lugares desde donde aprendemos. Con Richard Sennett en el tercer libro de la colección que comenzó con Artesano, luego Juntos y termina con La cultura del nuevo capitalismo, la importancia de reconocer el reto de abordar la acelerada transformación en los ciclos de desarrollo de habilidades y la aceleración de la obsolescencia de esas habilidades. Y con Pierre Levy, que me parece que es una nota muy afirmativa en su texto de inteligencia colectiva, la importancia de reconocer que si bien hay retos significativos alrededor de esta transición a la vida intensiva en lo digital en medio de algoritmos inteligentes, también surge un escenario de oportunidad para la creación de espacios de inteligencia colectiva en la medida que podemos desarrollar nuevos artefactos socioculturales y nuevas formas de relación para aprovechar la capacidad de aprender y conocer con otros. Entonces, con ese contexto, quiero presentar esta provocación y metáfora que voy a usar con el resultado de la investigación del proyecto Conectoma. El proyecto de Conectoma, que lo dirige actualmente Sebastián Seung, básicamente es un ejercicio de mapear las relaciones entre las neuronas. Entonces, ya hemos logrado, comillas, mapear el genoma humano. Esto quiere mapear las relaciones, interacciones que se dan entre todas las neuronas que tenemos todos los individuos. Y el argumento fundamental de ellos es que no somos nuestros genes o solo nuestros genes, sino nuestro conectoma. Veamos por qué. El Human Connectome Project de Sebastián Seung está estudiando la relación entre sinapsis neuronal y conectoma. Hasta ahora se conoce un solo conectoma completo, se ha mapeado uno solo, el de un gusano minúsculo, que tiene un modesto sistema nervioso que consta apenas de 300 neuronas, y en la década entre los 70 y los 80 un equipo de científicos logró mapear las conexiones de ese conjunto de neuronas. Fueron 7.000 conexiones interneuronales. El reto del proyecto Conectoma aplicado a humanos es que nuestro conectoma tiene 1.000.000 de veces más conexiones que letras en todo nuestro genoma. Por eso el proyecto es monumental. El argumento central es que la experiencia y la interacción se vuelven fundamentales en la forma en que creamos sinapsis neuronal y en la medida que transformamos también nuestra huella genética. Para el proyecto Conectoma, nuestras experiencias pueden cambiar
nuestro conectoma, por eso cada conectoma es único, incluso el de gemelos genéticamente idénticos. El conectoma es la confluencia de naturaleza y crianza. Y puede ser cierto que el mero acto de pensar puede cambiar nuestro conectoma, una idea que evidentemente en educación es tremendamente poderosa. Entonces, ¿cómo explicar de manera no técnica lo que están buscando o lo que han encontrado dentro del proyecto Conectoma? Voy a apelar a una metáfora que ellos incluyen en una de sus presentaciones. Ellos plantean que si el cauce en la tierra de un arroyo, sin el cauce en la tierra de un arroyo, el agua no sabría en qué dirección fluir. En ese sentido, la actividad neuronal está en constante cambio, es como el agua de la corriente, nunca se queda quieta. Las conexiones de la red neuronal del cerebro determinan las rutas a lo largo de las cuales fluye la actividad neuronal. El conectoma es como el lecho de la corriente. El lecho del arroyo guía el flujo del agua, pero en escalas de tiempo prolongadas, el agua también cambia la forma del lecho y el sentido de la corriente. De ahí que la actividad neuronal puede cambiar el conectoma. Entonces podríamos incluso hablar de la corriente de la conciencia. Así, la actividad neuronal es su agua y el conectoma es su lecho. Ahora, yo quiero traer esa metáfora a la discusión en la educación. Entonces, planteando esa relación entre la interacción y el aprendizaje. Las relaciones de interacción enriquecidas producen constantes cambios. Es como el flujo de la corriente, nunca está quieta. Las interacciones humanas y las interfaces determinan las rutas a lo largo de las cuales fluyen nuestros cambios en comportamientos, claro, también en aprendizajes y conocimientos. Así, la interacción es como el lecho para el aprendizaje. El tipo de interacciones guían el flujo del aprendizaje, pero en escalas de tiempo prolongadas, la interacción también cambia la forma de aprender y el sentido del aprendizaje. De ahí la importancia de las relaciones interpares y maestros y estudiantes a lo largo de la vida escolar. Las prácticas de aprendizaje pueden cambiar con cada interacción. La interacción es la base social de la inteligencia colectiva. La corriente de interfaces, medios y mediaciones es el agua del arroyo y la interacción, su lecho. Entonces, este fenómeno de la interacción en escenarios intensivos de lo digital nos lleva a abordar con posibilidad y con una potencia de creación significativa una promesa y una discusión que venimos desarrollando en el mundo educativo ya cerca de 3 décadas, y es la importancia del aprendizaje para toda la vida. La innovación tecnológica está transformando fundamentalmente la educación y actualizando las habilidades requeridas para el mundo del trabajo contemporáneo. Construir sistemas educativos listos para el futuro requiere diseñar planes de estudio adecuados al siglo XXI, junto con la entrega constante de una educación para todos que construya una base sólida para toda la vida de adaptación y desarrollo de nuevas habilidades. En la imagen del mapa es una plataforma que se llama TopLink, que les vamos a dar acceso dentro del curso del Foro Económico Mundial, donde mapea este conjunto de transformaciones. Aquí estoy en el nodo de educación y habilidades y presenta el conjunto de ámbitos sociales alrededor de los cuales se están dando ese conjunto de transformaciones. Les recomiendo profundizar en esa herramienta, es muy, muy poderosa. También la importancia de reconocer las nuevas formas de innovación y las implicaciones de la innovación educativa. Esta invitación es una apuesta para generar innovación continua, desde el punto de vista en que las innovaciones tienden a basarse en versiones anteriores de la base acumulada de experiencia y conocimiento que tenemos, por supuesto, pero a la vez sientan las bases para que otros construyan sobre ellas. Ahora se acepta ampliamente que la innovación impulsa la mayor parte del crecimiento y la productividad económico a lo largo del mundo, y que las empresas, instituciones y organizaciones más innovadoras superarán significativamente
a otras en términos de diversificación, de alcance, impacto y capacidades de transformación. Entonces, lo habíamos mencionado en una videocápsula previa, alrededor de las transformaciones del conjunto de habilidades para el futuro del trabajo del siglo XXI. Y en esa videocápsula previa habíamos introducido este trabajo del Instituto del Futuro de Palo Alto en California, que a partir de una consulta multi-stakeholder identificó un conjunto de fuerzas determinantes que estaban transformando todas nuestras formas de relación y actuación en el mundo, y fundamentalmente con ello la educación. La longevidad extrema o la ampliación significativa de la expectativa de vida, el mundo computacional, las organizaciones como superestructuras distribuidas, el mundo globalmente conectado, una nueva pletora de mediaciones o de una ecología multimedial, y una que es muy, muy importante es la emergencia acelerada de máquinas inteligentes, interfaces inteligentes. Les había dicho en esa videocápsula que íbamos a hacer una revisión del conjunto de nuevas habilidades que se están generando alrededor de eso y que en un escenario de aprendizaje intensivo en lo digital nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, de nuevo, estos informes también van a ser parte de los recursos del programa, que lo van a poder consultar posteriormente. Lo importante es que cada una de esas fuerzas influye de una manera distinta para configurar la demanda por un conjunto de nuevas habilidades, que luego plantearemos cómo se incorporan, por ejemplo, en el diseño de un currículo. Entonces, por ejemplo, ante el surgimiento de máquinas inteligentes, la construcción de la capacidad de construir sentido, de hacer interpretación crítica, el pensamiento novedoso y adaptativo, la inteligencia social y colectiva, la transdisciplinaridad, una nueva suerte de capacidad de incorporación de múltiples mediaciones, el pensamiento computacional, la gestión de la sobrecarga cognitiva e informacional, las habilidades interculturales, el pensamiento de diseñador y la capacidad de colaborar y co-crear con otros a través de mediaciones digitales. Entonces, cada una de esas habilidades tiene un conjunto de desarrollos. Un elemento que me parece fundamental en este asunto de las habilidades del siglo XXI es cómo eso transforma o cómo nos transformamos para acompañar ese desarrollo de las habilidades. Y uno de los más importantes es cómo la educación se transforma en flujos constantes de aprendizaje y cómo la institución educativa hoy participa en esos flujos de aprendizaje, cuando muchas veces esos flujos de aprendizaje no se desarrollan exclusivamente en el campus de la escuela. Entonces, este es un desarrollo posterior del informe de habilidades del futuro 2020, en donde plantea cómo deberíamos estar pensando y rastreando cómo ocurren esos flujos de aprendizaje, dónde ocurren y cómo los integramos en un modelo de interacción continuo para el aprendizaje, donde ese aprendizaje no siempre ocurre dentro de la escuela. Entonces, aquí van a encontrar que, por ejemplo, está en el conjunto de habilidades, aquí está la nueva ecología multimedial, está la inteligencia social, está el pensamiento computacional, entre otros, y comienzan a establecer relaciones que pueden potenciar esas habilidades. Por ejemplo, en el pensamiento computacional, cómo el desarrollo de competencias técnicas se articulan a la capacidad de contribución y generación de bienestar social. Y esa relación entre lo técnico y lo social producen unos flujos interesantes de actividades y proyectos, como por ejemplo la capacidad de procesar o ser procesado nos obliga a conectar las dimensiones de las formas en que estamos intercambiando información personal, cómo creamos sentido crítico y reflexivo de todo lo que hacen chicos y chicas en ambientes digitales. En fin, este es un ejercicio, el mapa es mucho más grande, el informe es más detallado de cómo esas habilidades se pueden rastrear en interacciones que producen flujos de aprendizaje continuos entre la escuela y otros entornos, entre lo presencial y lo digital, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente termino con una invitación. El ejercicio que estamos construyendo en este programa de autoformación, claro, es
tratar de acompañarlos en un proceso de mapear y crear nuevos dominios en innovación educativa. Pero como en muchos ámbitos de transformación de la vida, el mapa no es el territorio y el territorio no es el recorrido. Entonces, esta es una invitación para que juntos abordemos este proceso de gestión del aprendizaje digital y diseño de modelos de interacción para un aprendizaje aumentado. Entonces, nos vemos en la próxima cápsula.